Tengo dos criterios de éxito. Uno es entender los patrones del desarrollo del niño que está pasando de niños que tienen como familias de privilegio. Es como un nivel socioeconómico alto, que en inglés es privilege, de privilegio. Y hay unos patrones que están pasando no nada más en el Kennedy, pero en otras escuelas alrededor del mundo. Y si entendemos esos patrones, lo que sigue va a tener mucho sentido. Y el otro criterio de éxito es los componentes de importancia. Cuando alumnos se sienten seguros, cuando vean que hay posibilidades en el mundo, y cuando son corresponsables con esas características, toman los riesgos de ser líderes, servir a otros y crear riesgo. Esos son los dos criterios de éxito. Hay unas características de niños que están pasando ahora en la escuela que vienen de familias que tienen privilegio o como y clase socioeconómica alta. No nada más está pasando aquí en el Kennedy, en otras escuelas hay algunos patrones. Pero el primer patrón es que viven vidas muy estructuradas que yo nunca viví. Por ejemplo, para ellos tienen la primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase, séptima clase, comen, actividad 1, actividad 2, llegan a la casa, comen, hacen la tarea, doy un beso a mi mamá, me duermo. Próximo día, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Después de la escuela, actividad 1, actividad 2. Sus días están muy estructurados. Por ejemplo, cuando yo fui niño, como había algo que se llama jugar. Yo salí de casa, yo fui en la calle y cada día había algo diferente, ¿no? Todos los niños de la colonia, un día estamos jugando una cosa, el próximo día otro, inventamos nuestras reglas, negociamos conflicto, hay veces en que no, es como todo pasa en la calle. Yo viví esa experiencia. Los niños del día de hoy que están pasando, muchos no tienen esas experiencias. Eso es uno. Digo como la niñez. Y había mucho valor en ese estilo de todas las experiencias, un rango de experiencias en la calle en el pasado. Son los niños ahora como del Kennedy, de ese privilegio. Y en todas las escuelas internacionales estamos viendo el mismo patrón. Segundo, había cambios en la manera de ser mamá y papá que ahora estamos viendo. Uno es sobreprotección. No quiero que mi hijo o hija tenga ninguna emociones negativas, por eso intervengo para prevenir emociones negativas. Eso es como sobreprotección. Y el otro que los niños expresan es estar aislado. Mi mamá, mi papá trabajan. Quiero más tiempo con mis padres, pero tiempo auténtico. Son muchas veces como de familias de privilegio. Si no puedo pasar mucho tiempo con mis hijos, te voy a comprar algo. Tienen muchas cosas materiales, pero a veces expresan, quieren más conexión o más tiempo con mi mamá en una manera auténtica. No nada más como, mi papá llega, está en su teléfono, está en su compu. No, es como, siento que no tenemos esa conexión. En un sentido, sus papás están completamente arriba de ellos, de sobreprotección. En otro sentido, se sienten muy aislados de sus familias. Arriba de eso, muchos niños tienen la presión de ser perfecto. Tengo que llegar a la escuela, tengo que verme perfecto, mi ropa, la manera en que me veo. Si no, me van a criticar. En el mundo digital, tengo que ver perfecto, me van a criticar. Entonces, como tengo que ser un alumno perfecto, un hijo o hija perfecta, tengo que verme perfecto, en todos los sentidos tengo que ser perfecto. Cuando llega la tarde para el deporte, mi papá me está gritando porque tengo que ser un jugador de fútbol más como mejor. ¿No? Hay mucha presión siempre de perfección, sobreprotección en que no quiero que mi hijo viva experiencias negativas, intervengo, pero no viven las consecuencias a veces de sus decisiones, incluso son emociones negativas. Esos son patrones no nomás de JFK, pero todas las escuelas internacionales que estamos viendo, como alumnos que vienen de familias de privilegio. Muchos alumnos, es como, voy bien a la escuela,
Mis papás me dan las cosas que necesito, estoy preparado para la universidad, siento que recibo una educación y no tengo ninguna idea quién soy. Y eso me hace sentir nervioso. Eso es como la idea de identidad. Esas son las características que estamos viendo como en este momento de las generaciones que ya están entrando a la escuela, ¿no? Que se puede interpretar como un poquito frágil en ese sentido. Lo que tenemos que hacer en la escuela es cómo podemos empoderar a los alumnos para que se descubran a sí mismos en ese proceso. Porque lo que estamos observando no es necesariamente pasando afuera, ¿no? Es algo que nosotros podemos ayudar en la escuela y tenemos la misión perfecta para eso, ¿no? Tenemos la misión más única y original en todo el mundo, que queremos que los alumnos sean líderes, sirvan a otros y crear belleza. ¿Cómo podemos usar eso para que los alumnos descubran quién son y también están preparados académicamente en la manera que tenemos que? Uno, si quieres descubrir quién eres, responsabilidad es una manera. La primera vez que yo trabajaba a 15 años en una alberca, yo tenía la responsabilidad de checar que cada persona tiene un traje de baño. Entendí cómo resolver conflictos en ese trabajo, ¿no? Con las personas. ¿Tienes un traje de baño? No. No puedes entrar a la alberca. No, pero yo... No, entendí, aprendí muchas cosas a través de responsabilidad. Responsabilidad es una manera en que se puede descubrir. La segunda es que hay como opciones en que yo tengo que decidir y vivir las consecuencias de mis decisiones, por lo bueno y lo malo. 3, un rango de experiencias. Digo, eso es mis recuerdos de la calle. Hay un rango de experiencias, cada día fue algo diferente. Tenemos que pensar cómo podemos abrir la mentalidad de los alumnos de ver el mundo de posibilidades y no estructura. Y como experiencias en equipos. Para mí, eso se llama niñez. ¿Cómo podemos preparar a los alumnos académicamente, pero también darles experiencias para que puedan descubrir quiénes son y también como prepararlos? Es como dos cosas en el mismo momento. Y hay maneras que podemos comunicar esas cosas en la vida diaria. No tenemos que hacer cosas muy grandes para eso. Por ejemplo, para que los alumnos puedan ser líderes de otros y crear belleza y que descubren quiénes son, tiene que sentirse seguro. ¿Cómo comunicamos con los alumnos para que se sienten seguros? Hay una frase mágica. Cada de los componentes que voy a describir hay una frase mágica y unas palabras que cuando usamos los alumnos se sienten empoderados. Uno es, yo siento seguro con un adulto cuando me pueden decir sí y no. Cuando un adulto nada más me dice que sí, no confío en ellos. Un cambio en ser mamá o papá es muchos papás me han expresado personalmente que se sienten muy incómodos de decir no. Por eso les gusta llegar a la escuela para que yo diga no a ellos, para que ellos digan no a sus hijos. Como rol de directores, te voy a permitir que dices no, voy a decir que no, para que tú puedas decir que Bob dijo que no, para que tú puedas decir a tu hijo que Bob dijo que no. Funciona, pero los alumnos lo respetan a mí y no necesariamente a sus papás, o comunican con los papás, tú tienes que decir la palabra que no. Los alumnos se sienten seguros cuando el adulto puede decir sí y no. ¿Cómo comunicamos eso para que ellos son responsables con nosotros? La frase mágica es, yo necesito que sigues instrucciones y, por ejemplo, si el alumno no está escribiendo en su cuaderno en silencio, bueno, debe de estar haciendo eso, necesito que sigas instrucciones y empieces a trabajar en tu cuaderno en silencio para que tú y tus compañeros aprendan. Si tú decides que no, eso es la consecuencia. Que puede ser stage 1 o que voy a cambiar tu silla. El alumno se siente seguro porque está diciendo yo, la autoridad aquí, yo. No es tú debes de. Y yo reconocí eso de mi niñez, ¿no? Cuando mi mamá me dijo, tú debes de, yo, no debo de hacer nada. Cuando mi mamá me dijo, yo necesito, sí mamá.
Porque uno es como debes de, pero ¿por qué? Cuando una persona dice, yo necesito ¿qué? Ah, ok, yo quiero, porque muchos, como casi todos los alumnos, quieren como cumplir con las necesidades de otras personas. Eso es la empatía, y hemos logrado muchísimo en esa manera. Yo necesito ¿qué? Sigues instrucciones y empiezas a estar de acuerdo en silencio. Si tú dices que no, voy a cambiar la silla. Ahora los alumnos saben que están seguros con nosotros porque yo estoy diciendo. Son los alumnos, cuando un adulto dice lo que necesita sin pena o culpa, se sienten seguros. Porque estoy diciendo, eso es lo que necesito. Ahora es tu responsabilidad. Tú puedes decir que sí o no, pero si no, hay una consecuencia. Estoy regresando a la responsabilidad. Eso es lo que necesito. No estoy diciendo qué tienes que hacer. Oye, cállate. No estoy diciendo eso porque no hay opción, no hay responsabilidad. Necesito eso. Y si tú decides eso, esa es la consecuencia. Ahora tú decides. Pero tú tienes que vivir las consecuencias si tú tomas una decisión mala. Eso se llama corresponsabilidad. Estoy regresando la responsabilidad al alumno. En el mismo sentido, en la calle no había adultos, ¿no? En mi niñez sabía cómo negociar todo eso, pero si había un conflicto, una mamá o papá salieron de la casa, ¿no? Eso es lo mismo, la responsabilidad es como eso. Primero es seguridad. Comunicamos que los alumnos están seguros con nosotros a través de necesito que. También tenemos que comunicar que vivimos en un mundo de posibilidades. Voy a plantear una unidad y después voy a plantear preguntas que comunican que vivimos en un mundo de posibilidades. Hay una palabra mágica en inglés y no traduce directamente, eso va a ser muy, muy interesante. Por ejemplo, nuestro objetivo en esa unidad es entender y analizar cómo los autores usan lenguaje y elementos literarios, gracias Moni, para persuadir audiencias para creer. ¿Cómo comunicamos posibilidades? Son preguntas que normalmente planteamos con alumnos. Cambiamos una palabra. En inglés, la palabra es might. I'll say it in English and then I'm going to try to translate this. In English, it would be, why might the author have chosen the word dark to describe anger on page 28 rather than use the word dark? In English, might means there's possibilities. En español, voy a intentar. Porque en inglés hay que conjugar el verbo en español, ¿no? Eso es como podría, ¿no? ¿Por qué haber escogido? ¿Por qué podría el autor? ¿Por qué podría? ¿Pudo el autor haber escogido? Can you say it again out loud? ¿Por qué pudo el autor haber escogido la palabra dark? Sí, es como decirlo en español. Voy a intentar. ¿Por qué pudo haber? Ok, sí. ¿Por qué pudo haber escogido la palabra oscuro en la página 28 para describir enojo más que la palabra enojo? Eso es como podría, ¿no? O sea, es como hay posibilidades. ¿Por qué pudo haber escogido la palabra el autor? Eso es comunicar posibilidades. Por ejemplo, eso es muy diferente que decir, explíqueme por qué el autor escogió la palabra oscuro. ¿Cuál es la diferencia? Hay una respuesta para la segunda pregunta, ¿no? Explíqueme por qué el autor escogió esa palabra. ¿Por qué pudo haber escogido la palabra oscuro para describir enojo más que usar la palabra enojo? Hay posibilidades. El segundo, voy a intentar con esto. ¿Por qué pudo haber escogido un modelo con descoloración de la piel para hacer la cara de la campaña de Palacio de Hierro? Más que porque hay un modelo con piel descolorado en el inicio del Palacio de Hierro.
Uno es, hay posibilidades. Cuando comunicamos que hay posibilidades, eso se llama indagación. Las palabras que escogemos cuando estamos comunicando sí tienen un impacto en la manera en que vean cosas. ¿Cómo se... ¿Cómo podría haber un párrafo introductorio para un ensayo persuasivo? ¿Cómo crees que sería un párrafo de introducción para un ensayo persuasivo? Sí. ¿Cómo podría? ¿Cómo crees? Porque podría dar la posibilidad, pero ¿cómo crees que sería un párrafo? No es solo opinión, queremos saber posibilidad. No, pero ahí no dice posibilidad. Sí, no, es como podría para que sea posibilidad. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser un párrafo persuasivo en un ensayo? Sí. Por ejemplo, si yo planteaba eso, los alumnos escriben sus cuadernos individualmente primero. Después llegan al equipo con 3 y 4, comparten y tienen que ver qué tienen en común. Después cada equipo comparte en voz alta, yo estoy tomando apuntes en la pizarra. Y después yo añado mis propios criterios de un párrafo. Y ahora tenemos un pizarrón construido por los alumnos y yo. Eso es comunicar diferentes posibilidades. Por ejemplo, y esto también cuando si estás en clase explicando algo y planteas una pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? Órale. ¿O alguna pregunta o duda tendrían ustedes? ¿Hay alguien que pudiera tener una duda? Y espera. Porque muchas veces no sabe, con una persona, oye, ¿tienes una pregunta? No. Dijimos que usamos la palabra no antes de pensar. Cuando hay una posibilidad es como, voy a pensar si tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta, ¿no? Y levantamos la mano. ¿Y en historia? Bueno. Lucía, tienes que ayudarme. Eso es el tenso y es muy difícil de comunicar en español traduciendo. ¿Cómo podría verse en México hoy si Emiliana Zapata no hubiera muerto? Sí. Como en el segundo, un buen frase en el principio de un párrafo. No, es muy difícil. Me está costando. Si ibas a escribir una frase introductoria en un párrafo sobre los efectos de los incendios en California sobre la calidad del aire, ¿cómo podría lucir? ¿Cómo se vería? ¿Cómo sería? Gracias. Sí. Also, other thing that we say is like, ¿cuál es la posibilidad que? O sea, Sí. No traduce 100%, ¿no? No. Sí se queda corto. Interesante. Creo que nosotros deberíamos traer una palabra. Es ese tenso de incertidumbre. ¿No? ¿Cómo sería eso? Pero eso es mi propia manera de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transmitir eso usando español? Un mundo de posibilidades. ¿Sí? ¿Por qué pudo haber escrito o podría? Eso es como el verbo que es una clave de comunicar esas posibilidades. ¿Cómo lo creías? Para que pienses, para que ellos piensen, sería más fácil. ¿Tú cómo crees? Sí, ¿cómo crees que se vería? ¿Cómo pensarías que sucedería eso? ¿Qué se te ocurre? opinión. Estás pidiendo su opinión. Entonces, no, aquí estás pidiendo que piensen las posibilidades, que es diferente, lo que es posible en la realidad, no desde la perspectiva de su
Es interesante, ¿no? Por ejemplo, si escribe un mensaje de texto que has escrito en las últimas 2 semanas. Si tú ibas a escribir ese mensaje de texto gramáticamente correcto, ¿cómo se vería? Y como maestro estoy caminando, yo escojo los mensajes de textos más ridículos y chistosos, después yo escribo esos en la pizarra y después, ok, vamos a escribir eso gramáticamente correcto, ¿no? Lo hacemos juntos, ¿no? Diferentes posibilidades. Y después, ok, cuando estoy viendo esa lista, veo que para que una frase es gramáticamente correcta, necesitamos un verbo, necesitamos un noun, sustantivo, y estoy subrayando esas cosas con los alumnos para que entiendan la estructura de gramática. Pero es a través de la indicación. La actividad transforma un mensaje de texto a una frase gramáticamente correcta. ¿Cómo se veía eso? Y yo puedo enseñar la gramática después de eso. So, por ejemplo, como ese tenso de verbo, si es podría, o como puro haber, eso comunica que vivimos en un mundo de posibilidades, ¿no? Te estoy invitando. También te estoy invitando que fracases. So, por ejemplo, un miedo que los alumnos tienen es fracasar, porque tienen que ser perfectos todo el tiempo. So, cuando usamos ese podría o puro haber, estamos diciendo que vivimos en un mundo de posibilidades. Si sale mal, no pasa nada. Estoy invitando que fracases en ese proceso, pero es un proceso que compartimos. Por ejemplo, de seguridad, necesito ¿qué? De posibilidades, podría o puro haber, para comunicar posibilidades. So, si usamos ese tipo de lenguaje en la vida diaria, cuando hay algo más grande, están listos para pensar en las posibilidades. Corresponsabilidad. A veces los alumnos contestan cosas así. No entiendo nada. No entiendo nada. So, ahora, si vamos a inspirar y empoderar a los alumnos, tenemos que regresar a responsabilidad. Porque es muy fácil que tomamos esta responsabilidad nosotros. So, por ejemplo, yo contestaría, dime cuándo en la clase empezaste a sentir confundido. Dime cuándo. Es que desde el principio, cuéntame cuando entraste al salón. Es que llegaba tarde. Entonces, ¿qué tienes que hacer mañana para llegar a tiempo? Bueno, cuéntame más. Es frase mágica. No entiendo nada. Cuéntame cuándo. ¿Cuándo entraba? Dime cómo entraste a la clase. No voy a dar la respuesta, ¿no? Voy a regresar. Una pregunta que muchas veces he recibido. No entiendo qué tenemos que hacer. Muchas veces cuando no están haciendo caso. Y es mi respuesta. Y ahora voy a traducir esa frase otra vez. ¿Qué podría hacer yo para que entiendas mejor? ¿Necesitas una metáfora? ¿Reexplicar? ¿Algo visual? ¿Qué necesitas de mí para que entiendas mejor? Es que no sé. Cuando sabes, levanta la mano. Voy. No es frío, ¿no? Es como tú tienes que ser dueño de tu aprendizaje también. Cuando tú me dices lo que necesitas, en disciplina, te estoy diciendo lo que necesito, ¿no? En aprendizaje, dime lo que necesitas y te voy a dar eso. O sería muy frío, ¿no? Una persona nos dice que necesitan y nosotros, no, creo que no necesitas eso. Es fuertísimo, ¿no? Es como, no me estás escuchando. So, también eso, como hay unas frases que
que también es corresponsable. Oye, dime cuándo la clase empezaste a sentir así. En la mitad de la clase cuando estaba, ok. ¿Y cómo podría yo hacer para ayudarte? Un metáfora, una analogía, algo visual. Es que no sé, cuando tú sabes, levanta la mano. Voy. Eso es la parte de corresponsabilidad. También con cosas escritas, ¿cómo podemos incorporar los alumnos? Yo vi en tu ensayo, en el segundo párrafo, que escogiste esa cita para apoyar tu opinión. Dime más, ¿por qué pudiste haber escogido esa cita? Yo vi en tu ensayo que nada más entregaste 3 párrafos de 5. Cuéntame más de eso. Cuéntame más, funciona muy bien porque no es una pregunta. Si hago una pregunta, la persona puede decir sí o no. Si yo digo, cuéntame más. Vi que entregaste 3 párrafos de 5, cuéntame más de eso. Y tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos con un poquito de silencio. Cuéntame más. Pues Bob, ok. Pero regresar esta responsabilidad con los alumnos, porque a veces nosotros podemos poner esta responsabilidad sobre nuestros hombros, pero entonces el alumno sale sin esa parte de responsabilidad. Cuando tenemos una tarea, a lo mejor un trabajo más complicado, necesitamos que lo hacen ese proceso naturalmente. Yo tengo alumnos chiquititos y cuando no traen la tarea o algo por el estilo siempre vienen con la idea de es que mi mamá no me la puso en la mochila, es que la señora de la limpieza me la tiró. Y justamente eso que dices es lo que sale. ¿Quién debió haberla puesto dentro de tu mochila? ¿Y quién crees que debió haberla guardado? Etcétera. No, pues yo. Ok. Y ahí se acaba la discusión. ¿Cómo podrías entregar la tarea si tu mamá está ocupada? Oye, eso. Porque hay posibilidades, ¿no? Puede decir, pues no sé. Quiero que reflexiones. Quiero que pienses de eso. En 15 minutos, dime, cuéntame. Porque a veces no saben la respuesta en ese momento. Necesito poquito tiempo para eso. Por eso digo que no es frío de decir, cuéntame más. Es que no sé, Cuando tú sabes cómo te podría apoyar, levanta la mano. Se va a levantar la mano como 30 segundos. ¿No? Entonces tener la confianza de salir, sabiendo que van a buscarlos. Por ejemplo, un ejemplo de corresponsabilidad también que, como con eso que funciona, es como los alumnos están pitando la prepa la próxima semana. Es un proyecto de JFK Canvas. Yo daba como unos criterios, que el proyecto tiene que unificar las 4 generaciones de prepa, tiene que ser cooperativa y tiene que hacerlo de una manera basada en respeto, responsabilidad y honestidad. Esas 3 cosas son los valores de la escuela en la nueva misión. Yo puse como esos estándares y los alumnos tendrían que diseñar un evento basado en eso. Fue muy interesante cuando yo usaba esa pregunta. ¿Cómo sería o cómo podría haber un evento así? Y un alumno, pues no sé, a lo mejor, cuando los alumnos dicen no sé, a lo mejor, significa que están preocupados que una idea va a estar rechazada. ¿No? Es que no sé. Por eso usamos esas palabras para que se sientan, ok, puedo decir algo loco y el maestro o maestra no va a rechazar esa idea. ¿Cómo puede haber un evento así? No sé, a lo mejor como los de 9º y 11º pueden juntar y los de 10º y 12º pueden entrar. No voy a decir, qué bueno. ¿No? Porque si digo qué bueno a la primera persona, todos los demás copian. Y dejan de compartir cosas originales.
So, estoy haciendo contacto de ojo. Pero ustedes saben, si hay una discusión o plática en clase, el primer alumno dice algo, y eso pasa con niños como que no son tan grandes, ¿no? Pero a lo mejor tienen un círculo. Descríbeme una experiencia padre. El primer alumno es como, me encanta ir en vacaciones. Y después tienes 20 conversaciones de vacaciones. Eso no sea posible. Pero si damos retroalimentación bueno o malo con el primer comentario, los alumnos se ubican con ese comentario. Sí, a lo mejor ponemos con 9º y 11º. Podemos pintar a la prepa, todos me ven. A ver si Bob va a decir que sí o no, porque van a ubicar dependiendo de cómo reaccionan. Sí, al menos que cumplan con los criterios, ¿no? Que son nuestros valores. Si un proyecto cumple con nuestros valores, debemos de apoyar eso. Pero, o quitamos la creatividad con el primer alumno que comparte su opinión. Y las dinámicas en JFK, un alumno popular que tiene mucho conflicto, comparte una idea y todos copian. Todos se callan después. Otra pregunta. ¿Con quién podría hablar si quieren pintar las paredes de la escuela? Y todos. Yo creo que Mr. Jacob, porque es el Dean of Students y siempre está en el patio. Y después cuando yo propondría algo, los alumnos me escucharon diferente, ¿no? ¿Sabes quién? ¿Quién más? Podría hablar el arquitecto Joaquín. Por cierto, ¿no? Porque él pintó, él estaba encargado de pintar la prepa en el presente de ese año. Y yo, y fueron corriendo, ¿no? Para cerrar con Y la última parte es comunicar que la persona es importante. So, queremos empoderar a los alumnos para que tomen esos riesgos. Tienen que sentirse seguro. Necesito que tienen que vivir en un mundo de posibilidades. Podría o pudo haber, son esas como palabras que a veces me han costado, ¿no? So, quiero platicar así más fluido en el futuro. La tercera es como eres importante a mí. ¿Cómo comunico eso? Me gusta cuando me entregas un borrador antes de la versión final. ¿Por qué? Me hace sentir que estás poniendo tu sí. Me gusta cuando me haces preguntas en clase porque me hace sentir que estás enfocado. Me gusta cuando me sonríes. Me hace sentir bien. Me gusta cuando no estás de acuerdo con algo que me dices. Me gusta eso porque siento la confianza contigo. Me gusta cuando, como haces muchas propuestas de ideas en el patio, pero que significa que estás pensando y estás muy comprometido. Son los componentes. Cuando comunicamos con esas cosas con mucha consistencia, los alumnos se sienten seguros, sienten que viven en mundos de posibilidades, se sienten conectados con nosotros. Si no se sienten conectados con muchos adultos afuera de la escuela, nosotros aquí se pueden sentir muy conectados con nosotros. Es por eso que 95% de los alumnos, eso nada más para prepa, dijeron que nuestro programa de mentoring vale mucho a ellos. Y nada más platicamos con ellos 1 o 2 veces en 3 meses. Eso es increíble, ¿no? Es igual en secundaria también, ¿no? Pero significa que están buscando esas conexiones y a veces se sienten muy conectados con nosotros y algo no en el mundo afuera de la escuela. ¿Dudas o preguntas que tendrían? Sí. ¿Qué preguntas podrían plantear? En el caso de la corresponsabilidad, obviamente tiene una consecuencia cualquier cosa. Como comentabas, acto bueno o acto malo. Luego tienen ellos que vivir también esa parte del fracaso.
Si no viven el fracaso, desde mi punto de vista, esta parte de la corresponsabilidad, la conexión y todo no se da. Si no hay caos, no hay un aprendizaje. Y lo que hablabas tú desde el primer aspecto, cuando hablamos de una sobreprotección, se da esa sobreprotección también a nivel de maestros, con los alumnos, a nivel de patio, con el niño, no se puede caer porque imagínalo, hay que mandarlo a servicio médico, a que la raspadita le tengan que cuidar. Cuando pasa todo esto y si no le damos una consecuencia, el niño no vive esa consecuencia como debe ser, se ha logrado, desde tu punto de vista, lo has visto, que cuando no le dan esa consecuencia se rompe esto. Necesitan consecuencias, sí. Es necesario, ¿no? Particularmente niños. Lo que he observado particularmente en Kennedy es niños a veces desarrollan la habilidad de reflexionar un poquito más antes que los niños. Para mí en esa responsabilidad, niños en particular necesitan consecuencias prácticas para que aprendan. Niños también, pero incluso más los niños. Sin eso, piensen que no pasa nada. En ese sentido, los niños normalmente en primaria son más arriesgados que las niñas. Los niños mucho más arriesgados en muchas cosas. El 85 o más % de los casos de disciplina son niños en la primaria en el mundo. Pero podemos usar esa frase podría con disciplina también, después de la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, algo pasa, stage 1, stage 2, eso pasa. Después, por ejemplo, en prepa van con Jake, y Jake ayuda a la reflexión. ¿Qué podrías hacer para arreglar, no es la palabra exacta en inglés, pero ¿qué podrías hacer para que repongas el daño que hiciste? Sí, claro. Y el alumno explica opciones y Jake es como, entre esas opciones, ¿cuál podría ser lo mejor para la otra persona? Entonces esa parte de la consecuencia tiene que pasar. Después reflexionamos en una manera más calmada. Nadie reflexiona un momento, ¿no? Y eso a veces pasa cuando los niños están corriendo en el recreo. Soy un niño de primaria subiendo las escaleras, ¿no? Y una persona dijo una pregunta, ¿qué estás haciendo allá? Por ahí, el pobre niño, ¿no? Como esa cara que niños tienen cuando, incluso hombres adultos, no es como, ¿no? Y después, alguien en mantenimiento llegó, ¡baje de ahí! Necesito que estés seguro. El niño, ok. Y después, había la reflexión. ¿Cómo podrías disfrutar tu recreo en una manera segura? No sé. Reflexiona en 5 minutos, encuéntrame en 10. Es interesante, ¿no? Una de las cosas que suceden a veces en primaria en esta parte es, el niño hace, sucede, el niño lo empuja a alguien, se cae el niño, regresa, lo empujó, pero no le pasó nada. Y entonces ya se acabó, o sea, el problema desapareció porque no le pasó nada. Al final, desde mi punto de vista es, hiciste una acción mala, la acción ya está y no se va a remediar, o sea, el niño se cayó, tú tuviste que haber reaccionado de otra manera y necesitamos ver que tú reflexiones y que puedas, si no arreglar el problema, por lo menos estás bien, te ayudo a levantar, sería suficiente, pero no lo hiciste, tiene que haber una consecuencia al final, desde mi punto de vista. ¿Qué podría haber pasado? Para que piensen en posibilidades. No, al ver 9 de 10 posibilidades, nada pasa. Pero si es alumno, incluso niños en prepa, de manejar, tienen que pensar en esas cosas, ¿no? ¿No? Si haces una mala decisión una vez en un coche, no importa si 9 de 10 sale bien. ¿Qué podría haber pasado? Pero normalmente a la consecuencia primero, parar la situación y después la reflexión. Creo que ya con aquí. Muchísimas gracias. Thank you.